Yo voy a compartir algunos principios que espero y deseo y oro que ustedes puedan bajar a sus realidades. Esos principios son fruto de un caminar de 30 años en esto. Nosotros somos del sur de Argentina y quiero contar esto para quizás empatizar con algunas de las realidades de ustedes. Venimos de una ciudad chica como Cipolletti y Río Negro. Yo me recibí de abogado a los 21 años y bueno, tenía muchísimas energías y sueños que no respetaban alguna de las reglas, la última que voy a compartir, pero fueron un motor en mi vida que hizo que viniéramos primero a vivir a Buenos Aires. Yo empecé a emprender, solo ejercí como abogado para terceros pocos años de mi vida. Vinimos acá con un emprendimiento y después vivimos en otro país. Volvimos y bueno, como yo combiné una faceta que tenía que ver con la estructuración y el pensamiento de negocios, que fue para lo que me entrené como abogado, y luego profundicé en contratos, pero emprendí desde muy jovencito, como los chicos que estuvieron acá. Y entendí que lo mío iba por ese camino y después, en los últimos 20 años, además de emprender nosotros, tenemos un conocimiento experiencial propio. Eso quiero aclararlo y voy a utilizar algunos ejemplos porque parte de lo que hoy voy a decir tiene que ver con eso, con aprendizajes propios, aprendizajes de terceros. Voy a contar algunas historias y espero que ustedes puedan bajar esos ejemplos, los principios que hay en esos ejemplos a las realidades de ustedes. Y si hoy eso no puede realizarse, hay conversaciones en las que estamos dispuestos a continuar. Sí quiero decirles que de los principios que yo les voy a compartir se aplican a todas las realidades. Como los chicos comentaban recién, las redes y contar historias y contar lo que hacemos se aplican a todos los negocios. De igual manera, los principios que voy a compartir los hemos visto nosotros en nuestros emprendimientos que han ido desde hotelería, financiamiento, cooperativas, servicios petroleros, servicios profesionales, compra, venta, importación y hoy a una empresa de limpieza. Entonces, y digo, y voy a mencionar algunos casos de la empresa de limpieza porque uno podría decir, como en las redes, ¿qué contenido innovador o qué contenido creativo puede haber en una tarea tal vez un poco simple? Que no la minimizo, pero la voy a dar. Entonces, quiero hacer esas aclaraciones. Hay un aprendizaje que nosotros teníamos de los últimos 15 años. Me gustó cuando Caro dijo que la impronta o la definición de nuestra incubadora o aceleradora, hay muchas, que se llama Grupo Founders, tiene que ver con el carácter emprendedor. Realmente creemos y somos fanáticos del carácter, lo que nosotros llamamos lo que es la identidad, quién soy y por qué hago lo que hago. Nosotros tenemos un dicho que uno emprende de adentro hacia afuera. Y emprende de afuera hacia adentro capturando una necesidad y un dolor, pero la va a poder ejecutar y tener éxito en la medida que haga un tránsito interior hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y esto era algo observacional en nosotros, en nuestras vidas, yo le mencioné una serie de industrias, hemos tenido algunos éxitos y hemos tenido grandísimos aprendizajes. En uno de esos proyectos que les dije, con grandísimas pérdidas económicas y también emocionales, porque participaron familiares de mi familia política. Así que un viaje observacional en el que fuimos destilando algunos principios o algunos conceptos, los
confirmamos hace unos años, cuando llega a mis manos, hay un libro de quien hoy es el director de emprendimiento del MIT, del Instituto de Tecnología de Estados Unidos, que es una universidad muy famosa. Él se llama Bill Hewlett y escribió un libro que se llama, en inglés, no, creo que no está en español, se llama El Emprendedor Disciplinado, 24 pasos hacia el éxito. Y tiene es como una rayuela. Y él dice algo que cuando yo lo leí dije, es lo que nosotros estamos viendo hace muchos años. Él dice, el éxito o la caída de un emprendimiento tiene muy poco que ver con lo que habitualmente creemos que es mercado, oportunidades, recursos, planeamiento, preparación, etcétera, 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 y tiene más que ver con, él dice, razones nimias o pequeñas o motivos quizás insignificantes. Falta de dominio propio, falta de diálogo en el equipo, falta de objetivos alineados, y nosotros tenemos toda una batería que tiene que ver con mentalidad de escasez, falta de mentalidad de abundancia, generosidad. Nosotros en la incubadora, cuando tratamos innovación y creatividad, hablamos de generosidad porque experiencialmente hemos descubierto que el corazón egoísta le cuesta creer y el corazón generoso conecta con las personas, las hipótesis de negocio se validan, etcétera, etcétera. No me quiero salir del tema. Pero entonces, bueno, voy a hablar de algunos principios que espero que les sean de muchísima utilidad. Y quiero que tengan la certeza que no importa que sublimen telas, hagan las telas, vendan vinos, arreglen uñas o tortas, se aplican a todos. Estas reglas nosotros en otro momento o de otra manera las definimos también como modelos de pensamiento. Hay en toda la tecnología para emprender y en la consultoría se habla de modelos de negocio y hay muchas metodologías para emprender. Estos son modelos de pensamiento. Es decir, si uno piensa bien, le va a ir bien. Si yo creo que puedo hacerlo, lo puedo hacer. Estos principios que voy a compartir tienen que ver con eso y tienen que ver con un protocolo de caminar, porque el emprendimiento es un estilo de vida, es un camino. Uno a veces comienza por un lado, se anima, empieza a ejecutar y quizás no termina en esa industria o en ese negocio o en ese emprendimiento, pero tomó confianza, conoció gente, su mundo se amplió y va a otro destino. Vamos con la primera placa. Bueno, voy a hablar de estas leyes, la ley de direccionamiento, la ley del próximo paso, la ley del viaje en scooter o de pensamiento scooter, también como lo mencionó Caro hoy temprano, la ley del acompañamiento y la ley de la línea correcta. Vamos a la que sigue. La ley de direccionamiento, el principio, la enseñanza, le puse las leyes porque estoy últimamente expuesto a toda una biblioteca que habla de leyes y me gustó la palabra, pero sería un principio, una enseñanza. Hay un proverbio muy lindo que dice que el que mira las nubes nunca sembrará. Y a veces, casi sin darnos cuenta, nos pasa eso. Tenemos una mirada, como los ojos apuntan hacia adelante, naturalmente por distintas cosas, vemos lo que nos rodea. Y esa mirada, si solo mira las circunstancias, puede hacernos esperar, detenernos, hasta ver qué pasa con el gobierno, ver qué pasa con el dólar, ver qué pasa, las circunstancias que ustedes en la vida quieran mencionar. Entonces, esta ley de direccionamiento dice que emprendemos de adentro hacia afuera. Y también dice que las condiciones óptimas siempre están en nosotros. Una ley contraria diría
que si espero el tiempo correcto, nunca llegará. O puede ser que nunca llegue. Hay una pregunta que yo acarreo conmigo desde hace muchos años y a veces las utilizo de una forma bastante cizañera con algunas personas, y yo cuento que, o me imagino que en mis últimos momentos de vida yo no voy a recordarme los éxitos que tuve, ni tampoco las caídas, pero sí me voy a recordar de lo que supe que debía haber iniciado y no inicié. Y yo no quiero, si hay algo que no quiero en ese momento de mi vida, que también lo conecto con el legado, con mi familia, con lo que inicié, sabiendo que otros lo van a continuar, no quisiera irme de esta vida sin haber iniciado, intentado. Así que los animo a que inicien, intenten. Como dijo Caro, y esto no es algo que tiene que ver con la edad. Nosotros conocemos gente de 20 años que ya están jubilados en la vida, y yo tengo en una empresa financiera un socio que tiene 80, que planea para 10 años. Esto es un caso real. Y nosotros planeamos para 50, para 40. No tiene que ver con un punto en nuestra vida y en nuestra edad. Tiene que ver con una actitud. ¿Qué corrige esta ley? Me encantó, esto es algo que también lo tenemos desarrollado, pero la semana pasada me tocó estar por trabajo en Santo Domingo, República Dominicana, y me contaron del complejo de Huacaganarix, que fue, esa historia nosotros las hemos escuchado porque es una fábula bastante común de cuando los conquistadores llegaron a América Latina. Él era uno de los líderes taínos de la isla, y hay algunas expresiones como me quieren vender cuentitas de colores. Todos, esa la tenemos clara. Bueno, él es la persona, era el cacique en esa isla que entregó todo el oro a cambio de pedacitos de vidrio. Y de ahí se hizo famoso ese dicho sobre las cuentitas de colores. ¿Y esto qué quiere significar? ¿O cuál es el síndrome? Que lo bueno está afuera y no adentro mío. De hecho, en la isla, ¿por qué me cuentan de esta anécdota? Porque estoy trabajando en un proyecto y me dicen, quizás ahora lo vamos a hacer porque lo viene a explicar un extranjero. Todavía en esa isla se cree y se entiende que todo lo que viene de afuera es mejor a lo que está adentro. ¿Qué tiene que ver esto con el emprendimiento? Mucho. Porque muchas veces entregamos lo más valioso que nosotros tenemos, tiempo, nuestra vida, sueños que no realizamos, a cambio de preocupaciones temporales, vanas, circunstanciales. Otras veces vamos detrás en la vida a cambio de preocupaciones que no tienen que ver con estas preguntas, con lo que queremos hacer. Con Caro nos encontramos muy a menudo gente que nos dice, tuve un sueño, tengo este deseo, y por las excusas y por las barreras y fortalezas mentales que tenemos, que no podemos romper, no comenzamos. Y tiene que ver con esto porque muchos de nosotros siempre estamos esperando el momento correcto para emprender, momento que nunca llegará, nunca va a llegar. Nosotros en Grupo Founders tenemos un dicho que dice que si es perfecto es tarde, y también decimos que el propósito de la primera versión es que exista. Y acá les cuento, a mí me encantan las historias, por eso a Caro le cuesta los casilleros del Excel. En esa organización Maxwell, que mencioné hace un rato, en la que yo formo parte de equipos, diseñé el año pasado un programa de incubación. Que primero la organización, pese a que es una organización mundial de liderazgo y avanzada, no comprendió, y la primera edición medio que la toleraron, no colaboraron, la organización tenía que aportar candidatos, yo los tuve que buscar, y el miércoles de esta semana, comencé la 4ª edición. Recién en la 4ª edición yo tenía todos los manuales, porque en la primera edición no los tenía.
El propósito de la primera edición fue, y perdónenme que sea un poco autorreferente, pero quiero dar ejemplos claros y realidades. Todo lo que nosotros vamos a compartir no es algo que leímos en un libro, sino que hemos visto de manera vívida en nuestra vida y en la de muchos emprendedores como ustedes. El propósito de la primera edición de ese programa de incubación, de capacitación y de formación de equipos era demostrar que podía producir un resultado. No tenía manuales, no tenía bibliografía, no tenía el espacio, no sabía cómo lo iba a hacer. Tengo equipos distribuidos en franjas horarias de 6 horas de diferencia. En la cuarta edición que comencé este miércoles habían 40 candidatos. La ecuación que yo hice en el 2022 fue rápidamente cuando me propusieron que lidere los equipos. Yo dije, yo necesito 40 equipos más 2023, 50. Yo hice una proyección a 5 años, casi como un ejercicio natural por las metas de la organización. Bueno, este jueves pasó otra cosa loca. Di la primera edición en portugués, porque estoy abriendo equipos en Brasil. Y la di yo, y ayer me reía porque conté con el equipo, en una reunión de equipo de la incubadora, lo que había vivido. Había un colaborador mío que está con los 2 sombreros y él se reía porque yo en un momento del Zoom en el que había 20 personas en Brasil, tengo 4 equipos en Brasil en este proyecto, y me dice, ¿en qué lenguaje lo diste? En portuñol, le digo. ¿En qué va a ser? Y ahí caí en la cuenta que en un momento de la charla yo hago presentar a una persona que yo tengo en Monterrey, y esa persona, que él estaba más consciente que yo, que estábamos en el mundo portugués parlante, dijo, eu sono y você. Yo dije, tiró 3 palabras en portugués. Ahora, el propósito de mi primer versión en portugués no era que sea un problema. Ahora voy donde quiero llegar. No era que sea una edición perfecta. Yo necesitaba mostrar a mis líderes en Brasil por qué hacía lo que hacía. Y por qué, en esa organización necesitábamos un espacio en el que nos preguntáramos por qué hacemos lo que hacemos. Mi función era hacer la primera edición para pasar la posta a alguien que la hiciera en portugués. Es decir, esto no es lo que estoy haciendo no es una alegoría del Bartoleo ni de la improvisación. Lo que quiero decir es que las primeras versiones a veces no son como serán las próximas. ¿Qué acción nos puede llevar a terminar con ese síndrome o empezar me están haciendo señas y voy en el primer punto? Bueno, tenemos que desarrollar una actitud emprendedora. La actitud tiene que ver con un cristal con el que vemos la realidad. Por eso quizás llévense este principio. Son importantes las circunstancias externas. Tenemos que planear, tenemos que capacitarnos, tenemos que saber cómo publicitar nuestros productos en las redes, pero mismo en el caso de los chicos de recién, ellos fueron aprendiendo, tuvieron una actitud, y en la charla de recién, en muchas ocasiones ellos dijeron, y esto ustedes pueden ir a buscarlo a tal lado, lo pueden ver en un tutorial. Es decir, una actitud, quiero que nos apoderemos de una actitud emprendedora que dice, yo tengo algo, quizás me faltan un montón de circunstancias, pero tengo esta actitud de ir a capacitarme, a buscar, a estar acá, a hacer los talleres, a hacer este programa que ustedes tuvieron durante el año. Vamos a la segunda ley, que me están apurando. Uy, me quedan 10 minutos. La segunda ley o el segundo principio nos dice, ¿qué es esto? Que para nosotros es otra gran verdad, que lo hemos visto comprobado muchísimas veces. Todos acá tenemos todo lo que necesitamos para dar el próximo paso. No la foto final, el próximo paso. Después
ustedes van a ver, y si quieren lo seguimos conversando, estos 5 principios se amalgaman y se llaman unos a otros y se informan y se complementan. Porque es natural que el emprendedor vea una foto final, un sueño, que vea algo, pero el sueño está proyectado en el tiempo. Y tenemos que generar esa habilidad para, como yo digo algunas veces, fetear ese sueño, como cortamos un salamín, en pequeños pasos. Y si miramos el próximo paso, es más fácil. Nos permitimos aprender, porque el emprendimiento es un camino de aprendizaje. Es como el juego de la oca, damos un paso para atrás, para adelante, 5 para atrás, volvemos al casillero inicial. Pero si nuestro pensamiento está en el próximo paso, lo podemos afrontar. Lo podemos afrontar. La foto final es una foto en 4K, en colores. Si no vamos a dar el próximo paso, nos desalentamos, porque decimos, y nuestro cerebro, y nuestra mente, y nuestra historia, y nuestros aprendizajes, y muchas veces los que escuchamos, nos llevan a un espacio de restricción. Nos llevan a un espacio de decir, pero yo no, para llegar allá necesito una serie de elementos, de capacidades, de habilidades, de aprendizaje, de equipo, de dinero, etcétera, 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 que hoy no las tengo. No las necesitas. Necesitas identificar cuál es el próximo paso. Y acá quiero contar otro ejemplo. Nosotros, una de las iniciativas que estamos llevando a cabo, que la está liderando uno de mis hijos que tiene 21 años, y es la charla de hoy, y a esto lo digo como una invitación a que nos rodeemos intergeneracionalmente. Sobre todo los que pasamos los 40 a los 50, necesitamos gente más joven que entiendan las redes, el mundo digital, etc. Bueno, cuestión es que esta es una iniciativa de un producto financiero que como a mí me gusta, me toca en este momento, además que me gusta, me toca transitar por distintos lugares, estamos viendo cómo lo desplegamos. Entonces, mi mentalidad de próximo paso me hace ir al próximo Zoom, porque viene en mi equipo un montón de preguntas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a liderar los equipos? Es una fuerza de venta de un producto financiero y estamos buscando vendedores en distintos lugares del mundo. Tenemos 2 millones de incógnitas, pero yo tengo una, el próximo paso. Sé que esas van a llegar, no es que tampoco esto no es una invitación a la inconsciencia, Tenemos que estudiar, tenemos que ver cómo llegamos, unas cosas, pero luego de hacer ese despliegue que nuestro cerebro lo va a hacer naturalmente, lo tenemos que traer al próximo paso. Entonces, el primer Zoom donde tuve 7 personas me arroja información y ahora yo sé cómo hacer una presentación. Y ahora la hago, y ahora hago el segundo Zoom. Y ahora tengo un material, así. ¿Qué corrige esto? Esta es una historia que le pasó a Caro maravillosa. En una conversación con una mujer, me hacen señas, una persona, una mujer le dice, mi proyecto luce como un queso gruyère. Y a nosotros nos encantó esa imagen, más allá de que tenía una connotación particular. Cuando nosotros miramos un queso gruyère, que es el de los agujeros grandes, naturalmente, o al menos a mí y a otros que he testeado, la visión se va al agujero y no al queso. Pero el queso está en el queso, no está en el agujero. Fue una técnica para hacer el queso. Eso nos pasa naturalmente. Es el síndrome del queso gruyère, que usamos ese nombre para capturar un comportamiento, nos pasa a todos. Tenemos un sueño y nos vamos a la restricción. Nuestro cerebro nos juega una zancadilla y nos hace ir a todo lo que no tenemos. No tengo dinero, no sé qué va a pasar con el dólar, no sé quién va a ser el próximo presidente, no tengo contactos, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Nosotros tenemos un ejercicio que es ¿qué tenés en la mano? Porque siempre decimos que en la mano tenemos todo lo que necesitamos para ir al próximo paso. Tenemos vida, tenemos amigos. Si vamos al lugar de abundancia y no al de restricción, podemos ejecutar. Ninguno de nosotros de acá puede pisar una baldosa para dar un paso en un abismo o donde no la haya. No podemos ejecutar desde lo que no tenemos. ¿Cuál es la acción? Siendo intencional en el desarrollo personal.
La meta viene naturalmente, el sueño viene naturalmente, el desarrollo personal es día a día. Día a día. Es un día a la vez. Un día a la vez. El próximo paso, un día a la vez, aprendo. Cuando incorporo eso como un estilo de vida, como dice John Maxwell, esto del desarrollo personal es muy de él, el calendario llega solo. La meta llega sola. 3. Vamos a la otra. La ley del viaje en scooter. La ley del viaje en scooter nos dice que la próxima versión que tenemos adelante, que soñamos, no se compara con la mejor versión, sino que la debemos comparar contra el estado actual. Corrige el síndrome del excesivo razonamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos un sueño, el sueño es lo más bonito que imaginamos, pero hoy estamos parados sin haber comenzado. Entonces, la imagen del scooter, ¿por qué usamos esa imagen? Porque el scooter es un vehículo diminuto, minúsculo, débil, si lo comparamos contra otro tipo de automóvil, con el auto que tenemos nosotros, contra una moto más grande, contra el Uber. Si lo comparamos con cualquier medio de transporte, la scooter es casi un vehículo insignificante, pero no hay que compararlo contra lo que viene o lo que vendrá. Hay que compararlo con el caminar. La scooter le gana al caminar. Ese es el pensamiento que tenemos que adoptar en los negocios. Queremos llegar a un lugar, pero demos un próximo paso y la scooter o navegar en una scooter, sé que estoy utilizando algunas imágenes y algunas metáforas que quizás son un poco duras para bajar, por eso me disponibilizo a charlar, porque esto se aplica con cualquier negocio. Viajar en scooter es menos costoso emocionalmente. ¿Cuántos de nosotros hemos iniciado proyectos y por no aplicar esto nos pasa siempre? Los chicos decían, vende en las redes, no pongas publicidad, aprende primero. ¿Cuántas historias hay de gente que sin validar profundamente su emprendimiento alquila un local? Da una garantía, da una seña, compra maquinaria. Nos involucramos en un paso largo, el scooter hace un recorrido corto. Múltiples viajes, eso es aprendizaje. Juego, no me quito de lo que hago habitualmente el gozo, la paz, me divierto, el emprendimiento es eso. Entonces, cuando nos va mal, y está dentro de las 40 del mazo que nos vaya mal, nos cuesta procesar ese dolor, porque invertimos mucho. Entonces tenemos otro razonamiento incorrecto. Emprender no es para mí. Los sueños no son para mí. Cuando yo escucho eso, pregunto a la persona, digo, cuando tenías 2 años y te caías permanentemente y te pelabas las rodillas, nunca dijiste caminar no es para mí. Había una necesidad, había una dinámica y había un hábito. En emprender es lo mismo. ¿Cuál es la acción? Priorizar el próximo paso y no la foto final. Vamos a la próxima. La ley del acompañamiento, el principio del acompañamiento. Este principio dice, quienes te rodean determinan el éxito de tu emprendimiento. Y ahora vamos a ver el síndrome que corrige, que le pusimos nosotros, es algo que vemos muy seguido y por lo cual también pensamos que la mayor, vieron esa tasa que uno a veces escucha y dice solo 2 de cada 10 emprendimientos es exitoso y empieza a hablar ¿se acuerda de la primera y segunda ley? De las condiciones, de afuera y de afuera. No las desconocemos, no quiero, como decía Caro, dejar de empatizar, pero por lo general tiene que ver con lo que yo creía que iba a ser un buen producto y un emprendimiento, pero el mercado, el contexto o las demás personas no opinan lo mismo. Nosotros le pusimos a eso la solución que después busca un problema. Para emprender de manera exitosa hay que ir al revés. Hay que buscar los dolores, las necesidades o las preguntas que tienen y esto no se contradice con emprender con lo que tengo a la mano para que comience como un emprendimiento de subsistencia. Es decir, tengo a la mano
no sé, voy a dar el ejemplo de Verónica, ¿no? Que me quiero llevar el video de Verónica sin copyright y hay un tratado de emprendimiento y lo voy a usar muchas veces. Tengo ingredientes. Una de nuestras leyes es qué tenés en la mano. Y esto es un complejo que desde Moisés hasta acá nos viene naturalmente. No tengo nada, no sé hablar. Tengo esto, tengo una vara. Bueno, ¿qué tenés en la mano? Identifiquemos lo que tenés. Empecemos. Pero validemos, veamos, preguntemos. Por eso me encantó lo que ella dijo. Tuve que aprender a hacer otro tipo de torta, que ahora me olvidé cómo se llamaba. Tuve que hacer un curso. Esto en el desarrollo PYME hay una expresión, y si acá hay algunos emprendedores, esa expresión que dice, el cliente me desarrolla. ¿La escucharon alguna vez? El cliente me desarrolló. ¿Qué quiere decir? Yo fui con un producto, pero lo escuché. Escuché al cliente. Me tomé el tiempo de escuchar y el cliente me dijo, no, ¿sabes qué? Ese no, este. Vio mi línea de producción o de venta y me fui por otro lado. ¿Cuál es la acción? Ampliar nuestro entorno. Equipos son los jóvenes, equipos son los hijos, equipos son tus nietos. Equipo, hay un concepto amplísimo de equipo y de relaciones y de conversaciones que uno a veces cuando piensa en equipo, en emprendimientos, naturalmente, la mente restrictiva, va a los empleados o a los socios. No tengo. Equipo es todo aquel con el cual podés establecer una conversación y enriquece tu idea, tu producto, tu servicio. Y una de las cosas que hay otro síndrome que pero se relaciona con esto, que es, tengo una idea pero no se la quiero contar a nadie porque me la van a robar. ¿Alguna vez escucharon eso? Se sonríen porque deben haber muchas acá que no las quieren contar. Es un gravísimo error. Es un gravísimo error porque acompañamiento. Cuando uno cuenta algo, viene feedback positivo, sí, pero, sí, y en la tecnología de emprendimiento, de aceleración y de incubación, hay algo que se llama validación. La mayoría de los emprendimientos fracasan por falta de validación. Validación externa es un término técnico, es decir, de aceptación, de confirmar que la hipótesis del negocio que yo pensaba que era grandísimo, no, era solo mi dolor, mi necesidad, mi falta de autoestima. Quizás un círculo pequeñito que me decía, si sos un campeón. Invertiste tiempo y muchísimos recursos y te diste cuenta que ese dolor que vos tenías no lo tenía el mercado. No tengo tiempo para ampliar sobre los puntos ciegos. Todos acá sabemos las cosas que sabemos, que somos buenos. Hay otra dimensión que es conocemos las cosas que no conocemos. Por ejemplo, en mi caso, durante muchísimos años, y es algo que reconozco, mi rol en el grupo es la visión, la pasión, la estrategia, las intersecciones para juntar dones, capacidades, pero no es la administración, ni las finanzas, ni los procesos, ni tareas repetitivas que me aburren. Lo mío siempre es lo próximo. Esas dos dimensiones las tengo identificadas. Las que yo no tenía identificadas, que se llaman puntos ciegos, por eso tenemos que hablar. El punto ciego es lo que no conocemos que no conocemos. Y eso es lo que nos desarrolla, lo que nos amplía el mundo. En mi caso, descubrí muchísimos puntos ciegos de mi vida que tenían que ver con mi liderazgo, que tenían que ver con mis capacidades para liderar múltiples equipos que yo pensé que las tenía. Por eso había generado una incubadora y tenemos muchas iniciativas y proyectos. Yo pensé que tenía algunas capacidades, me di cuenta en mi tránsito de estos últimos años con alguien que trabaja liderazgo que no. Pero las descubrí porque me animé a ampliar mis conversaciones, a relacionarme con otros. Entonces, como decía Caro, cuenten lo que hacen, pidan consejo, relaciónense, sigan participando de estos encuentros, comunidad, como hablaban los chicos. Y vamos a la última. Y la ley de la línea correcta. Cuanto más personas incluya tu motivación, más chance de éxito personal tendrás.
Esto es un consejo que yo recibí hace muchos años de una persona que es uno de los mentores de mi vida, que me dijo, tu línea correcta de llegada tiene que estar muy lejos de vos. Es decir, tu meta, y esto tampoco se lleva a patadas con mejorar, tener un segundo ingreso, mejorar económicamente, con cambiar el auto, cambiar la casa, progresar, que nuestros chicos... Bueno, todas las inquietudes materiales que todos tenemos y están bien, pero hay un grado de motivación, un driver, le dicen los americanos, es algo que te lleva hacia adelante, muy superador si la motivación, la meta, excede de manera sobreabundante nuestras necesidades y nuestros sueños. Eso quiere decir, ese principio que cuanto más personas yo incluya, ahora voy a dar algunos ejemplos, más chances de éxito tengo, porque dice otra gran verdad, que a todos y cada uno de nosotros, los que estamos acá, nos llega el día malo. Y el camino de emprender tiene muchísimos dolores, tiene muchísimas frustraciones, tiene caídas, tiene aprendizajes. Me duelen las rodillas. Si tengo una motivación que me exceda, tengo mucho más chances de permanecer y de perdurar. Yo doy un ejemplo que a Caro no le gusta, pero ahora tengo algunos ejemplos, que es el de Elon Musk. Todos lo conocen a Elon Musk o han sentido, es el que fundó Tesla, que ahora compró Twitter. Él tiene una compañía que se llama SpaceX, que fundó hace 16 años. Que hoy, o dentro de 3 o 4 años, va a mandar gente no profesional al espacio. Y él tiene un sueño que no es enriquecerse, hacerse famoso, haber desarrollado un cohete que sube y baja, que ahora voy a explicar por qué lo hizo, y recién ahora la NASA lo invitó a participar y le dio la derecha luego de 20 años de haberle negado esa posibilidad. ¿Por qué esa persona pudo pasar por tanto sufrimiento personal y por qué esa persona pudo desafiar las leyes de la física en crear una nave espacial que fuera y volviera? Porque hasta Elon Musk y SpaceX, todas las naves especiales perdían 2 o 3 partes, no soy un especialista, pero 2 o 3 partes de su componente y se acuerdan que bajan la cápsula del tripulante. En todo lo otro habían cientos de miles de billones de dólares. Entonces, ¿pero por qué él hizo una nave que tenía que regresar? Porque él dijo, mi sueño es que en el 2030 un ser humano habite Marte. Y para eso, nadie ha ido a Marte, necesito hacer muchos ensayos. Y esos ensayos son carísimos. No es sublimar una prenda, uso algunos ejemplos de acá, y errarla. Entonces, él tuvo que desarrollar un cohete que fuera y volviera. Una motivación que excedía enormemente sus deseos, sus necesidades personales, lo hizo trascender. Esta es una ley de trascendencia. La trascendencia contiene al éxito de cada uno de nosotros. Y esto, y un ejemplo que Caro me dice muy lejano. Nosotros tenemos una empresa de limpieza que fundamos, sí, ya termino, en la pandemia. Hoy tiene 150 personas. La pregunta que yo me hago y que le hago a cada una de las personas que acompaño, y la he hecho a una persona que hace, y doy distintos ejemplos, que puso un negocio de pizzas donde yo nací, en Cipolletti, que hizo una línea de alfajores en donde yo nací en Cipolletti, jugos, una persona que me pidió que lo mentoreara siendo agente de real estate, y dije, ¿será que podrás transformar la industria? Le dije a Claudio. Me quedó mirando, yo te pedí consejo para que me ayudes a ser un superproductor en real estate. Yo le dije, ¿y podremos transformar la industria del real estate en Argentina? Lo saqué de su mirada. El síndrome que grita esto es el del ego narcisismo. Eso es un invento, pero son las dos cosas. El ego es todo para mí, el narcisismo todos contra mí, o yo voy... Es decir, el yo. Necesitamos salir del yo, y si podemos hacer esto, independientemente de lo que hacemos, la fuerza en nuestro emprendimiento
la creatividad que se despliega, podemos romper cualquier norma. En una empresa de limpieza yo dije, sí, me interesa, si es que podamos establecer nuevos estándares en Argentina. En algo quizás básico como puede ser limpieza. Hoy tenemos casi 150 empleados, trabajamos en colegios, en distintas industrias. El objetivo que está lejos de nosotros excede, lo contiene, pero lo excede. Dicho de otra manera, las motivaciones personales que cualquiera de nosotros podamos tener son necesarias, pero serían insuficientes para tener más poder en lo que hacemos, para tener más posibilidades, para desbloquear más opciones, más creatividad, para vivir de otra manera, porque si la motivación es muy grande, cuando los dolores del emprendimiento vienen y hay que cubrir la cuenta bancaria, yo me acuerdo de lo otro, yo me acuerdo del por qué estoy tratando de hacer eso. Llevamos los cursos de John Maxwell a la gente y le dijimos a las personas, tu vida no tiene que terminar limpiando un baño, un contrasentido, porque como yo tengo un empleado que limpia baños y por otro lado le digo, estás para otra cosa, parecería una locura, pero no es así. Es contracíclico, es contracultura, pero es poderosísimo, porque esa persona dice, a él le intereso. A él le intereso. ¿Pero por qué podemos hacer eso? Y no solo mirar la facturación. Es una empresa que va a tener 7 cifras de facturación el año que viene. No es algo romántico lo que estoy diciendo. Estoy hablando de un negocio puntual. Y la acción es establecer metas que estén muchos más lejos que nuestras necesidades. Espero que estos principios les hayan resultado, que se lleven estas inquietudes y estamos disponibles para continuar esta conversación. Muchas gracias.